Mañana se celebra el Día de San Valentín en México, es decir, el Día del Amor y la Amistad. Por eso es muy buen momento para aprender algunas palabras y frases que en México utilizamos para hablar sobre el amor. La primera expresión del día es andar con alguien. Andar en México no es sinónimo del verbo caminar, no. En México, normalmente, andar con alguien significa tener una relación amorosa con una persona, como en inglés, dating someone. Por ejemplo, si yo digo, yo ando con Manuel, significa que yo tengo una relación con Manuel. Manuel es mi novio. Yo ando con Manuel. De hecho, si quieren practicar el uso de andar de esta manera, les recomiendo mucho escuchar la canción de Julieta Venegas, Andar conmigo. Es una canción fácil de entender y en lo personal me gusta muchísimo. Ahora quiero hablar de 3 frases que suelen ser confusas cuando estás aprendiendo español. La primera es me gustas. Usamos me gustas cuando sentimos una atracción amorosa hacia otra persona. No lo usamos con amigos, no. A diferencia del inglés, en español, me gustas solo aplica con personas con las cuales queremos tener una relación amorosa. Es decir, si hay una persona con la cual quieres tener una relación amorosa, puedes decirle me gustas, solamente, no con amigos. La segunda frase es te quiero. Y esta muestra afecto, ya sea con la familia o amigos. En mi opinión, no es muy usada con la pareja. Y por último, un te amo es mucho más intenso, pero muestra también más intimidad. Este es el que más se usa si ya tienes una pareja, es decir, un novio, una novia, un esposo o una esposa. Normalmente, en mi opinión, no se le dice te quiero a la pareja, sino te amo. Pero este sí lo puedes usar con la familia, con amigos que de verdad significan mucho para ti. Y ahora quiero hablar de las formas más comunes que en México tenemos para llamarle a nuestra pareja. Mi amor o simplemente amor. Bebé. Mi vida. Corazón. Mi princesa o mi reina. Y por último, una de las frases más comunes, especialmente el 14 de febrero, es eres mi media naranja. Eres mi media naranja. Básicamente significa you're my other half, que es para decirle a esa persona que es tan especial para ti. Es muy común, así que si quieres decirle algo bonito a una persona en español, puedes decirle esta frase. Eso fue todo por el video de hoy. Espero mucho les haya gustado y les hayan servido estas frases, pero si ustedes tienen alguna otra pregunta, pueden dejármelo abajo en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!